El género al final es una cosa que si no cuenta nada, no hay un drama, no hay un cine. Pero si cuenta ya personajes, se mete dentro de los personajes, empieza a hablar de las envidias, celos, problemas que tenemos, lo que sea, ansias de poder, etc., etc., entonces ya me empiezan a interesar. Bueno, yo empecé muy joven a hacer fotografías. Sobre todo me dediqué al principio de mi carrera a hacer fotografías de la naturaleza, de aves rapaces, y fotografié casi todas las aves rapaces que hay en Soria. Yo soy de Soria y soy muy soriano. Y entonces, pues, en aquel momento tenía 14 años, cuando cumplí 15, ese verano, vino un director que se llama Gerardo Vallejo, un director argentino que había ganado el Festival de Cannes como mejor director. Y este hombre hizo un curso de un mes entero, que eran 5 horas por las tardes, que lo organizaron en Soria, y yo me apunté. Entonces yo ahí, mi vida cambió totalmente. O sea, yo dije que yo quería dedicarme a esto, quería dedicarme al cine porque me atraía enormemente. Entonces empecé a hacer cortometrajes, empecé a hacer cosas, y me dieron ya un premio teniendo 18 años a mejor fotógrafo de Castilla y León. Y luego ya cuando vine a Madrid, que me vine a estudiar aquí a Madrid, pues me dieron ya mejor fotógrafo de la universitaria, mejor fotógrafo de Madrid, y ya me encaminé hacia el cine entrando en el Instituto de Radio y Televisión, en la rama de operaciones, que yo quería ser fotógrafo, o sea, quería ser director de fotografía. Para mí, la vida en sí misma es una gran relación. O sea, hay mucha gente que se la olvida, que tiene muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con ella, porque tu trabajo es un reflejo de tu vida. Entonces, al final, la relación que tienes en la vida, yo tengo una panadería artesana de hace 13 años y yo veo que todo el trabajo tiene que ser en común, pero es que el trabajo en cine es lo mismo. O sea, tiene que ser un trabajo en común con el director de arte, con vestuario, con maquillaje, con mi maquinista, con el jefe de eléctricos, con el gaffer, con todos los eléctricos, con el ayudante de cámara, el foquista, el auxiliar, todo el mundo tiene que estar en comunión. Si no estamos en comunión, el atrecista tiene que salir corriendo a poner no sé qué cosa. Si no estamos en comunión, eso es imposible hacer cine. A mí el género me da un poco igual, o sea, me adapto al género. Yo creo que tengo el arte, el conocimiento, la técnica para poder adaptarme al género. Lo que más me importa son las historias que se cuentan al final, porque aunque sea género, si son banales, absurdas, estúpidas, entonces a mí personalmente no me interesa, no me han interesado nunca. O sea, es una cosa, yo he luchado por el ecologismo, por la vida y por todo desde que tenía 14 años, y a mí las historias que son, a veces me parecen historias que son chorradas, me parecen muchas veces de pijos hablando de tonterías o cosas así, no me interesan absolutamente, a mí me interesan las historias. Entonces cuando yo vi Ciudadano Kane por primera vez, me quedé pasmado con la historia que tenía, con la tremenda historia, entonces ya me empiezan a interesar. Y para mí es mucho más importante lo que es la historia que lo que es el género, de alguna manera. Yo empecé a trabajar en publicidad casi de casualidad, porque yo estudié en la National Film and Television School en Beaconsfield, en Londres, y cuando terminé, casualmente, empecé a trabajar en publicidad en Barcelona muchísimo. Tanto es así que me dieron el gran premio de cinematografía en el Festival de San Sebastián de publicidad. Y entonces yo me enganché en publicidad, pero yo me di cuenta que no era lo que me había ido a estudiar a Inglaterra, a dejar aquí mi familia, mis amigos, mi gente, todo, sino que yo quería contar historias, quería colaborar a contar historias. Entonces, la publicidad que tiene, la publicidad un poco es, si tú lo remotas lo trasladas a otras cosas, como puede ser, la publicidad es un diseño gráfico, o sea, de un cartel, y el cine es la novela. Entonces, yo lo he entendido así siempre. Entonces, la publicidad es como estás vendiendo algo. Entonces no tiene, algunas veces en aquellos momentos tenía una narrativa muy importante, pero siempre para vender algo. O sea, todo lo que era es venta. El propósito de la publicidad es venta. Y el propósito del cine, si te vas a Spielberg, Godard, quien tú quieras, es contar historias. Y publicidad es vender un coche, vender una lavadora, vender un reloj, vender un viaje, vender y vender. Eso es. Y esa es la diferencia más importante que hay entre la publicidad y el cine. Sí, la consultas con el director, pero por ejemplo, yo empecé haciendo fotos con las Canon FD. Yo tenía 14 años y hacía fotos con las Canon FD, eran las ópticas que yo tenía. Y un amigo mío hacía con las Nikon, o sea, las Nikon AE.
Y entonces pues yo hacía las fotos y lo que cambiabas eran las emulsiones, cambiabas la Fuji, cambiabas el Ektachrome, cambiabas el Kodachrome, cambiabas el Ektachrome y lo forzabas, o cambiabas y hacías cualquier otro negativo, X, o usabas Balca, usabas Ilford, usabas Fuji, usabas lo que fuera, Kodak, X. Y entonces ahora yo creo que también, pero tenía mis lentes, o sea, era mi identidad, eran mis lentes. Tú usabas Nikon, usabas X, lo que fuera, ¿no? Pero eran tus lentes, tu cámara de fotos. Entonces yo creo que ahora mismo también me identifica de alguna manera, yo he encontrado mi identidad con las lentes. Y yo, por ejemplo, en este caso, yo ahora, o sea, soy un enamorado de las Nikon, o sea, pero fíjate tú, es curioso, ¿no? Porque yo las Nikon las conocía cuando era joven, porque eran las ópticas Nikon fabricaba para los demás. O sea, Nikon empezó fabricando ópticas para los demás y para ellos mismos. O sea, eran las ópticas de los años 80, eran las mejores ópticas que había en el mundo, Nikon, de la textura que tenían y tal. Y esas ópticas son las que yo ahora utilizo. Las he hecho un rehousing, se han hecho un rehousing y son las que yo utilizo, porque son las que me encantan, porque es lo que me dan lo que yo quiero. Y yo puedo manipularlas hacia donde a mí me apetece. ¿Me explico? Entonces, yo tengo las ópticas como una herramienta para manipularlas como yo quiero, como tenía cuando usaba Kodak, por ejemplo. Yo usaba Kodak 45 y la forzaba a 2 stops, la subrevelaba, la forzaba a 4 stops, un stop, la ponía sobreexpuesta no sé cuánto, la utilizaba como una herramienta, la 45 o la 100 tungsteno. Pues esto es lo mismo, es como la cámara ahora, tú la usas como una herramienta. O sea, las herramientas son para usarlas, como dicen, no, es una llave inglesa, pero es que si no tengo la llave inglesa, ¿qué se llama? No, es una llave inglesa. Y la llave inglesa la usas para eso. Si tú no sabes usar una llave inglesa, mal vas a hacer un tornillo o nada con él. Bueno, yo lo usé la primera vez que lo usé fue en El grito de las mariposas, la serie que hice para Disney Star, que rodé en Colombia con una productora argentina y española, y ahora lo he usado para Chica Invisible también. Para mí, el poder utilizar una óptica de la que estoy enamorado es algo que nos puede explicar en cine. Porque antiguamente nosotros hacíamos esas ópticas de cine, les hacíamos adaptaciones en publicidad, las hacían en Barcelona las adaptaciones, entonces ponías las ópticas de cine, o la Nikon, o ponías las Leicas, o las Leids, y ahora poder usarla, pero siempre tenía el problema del trasfoco, o el foco que respiraba muchos problemas en ese sentido. Y ahora, poder utilizar una óptica de fotografía en una película, es que para mí es una maravilla, ¿sabes? No, con la tecnología que hay ahora, yo sé cómo responden los flares, cómo me hacen todo, o sea, cómo me responden los desenfoques, de qué manera respiran, no respiran, cómo son las caras, de qué forma tienen las caras, qué color tienen las caras, las pieles, los ojos, el cielo, cómo es la textura del campo, de la tierra, de la naturaleza, todo eso. Entonces yo eso ya lo tengo en la cabeza, ¿sabes? Y juego con ello como yo quiero. Si este proyecto nace de la idea de una persona, de un hecho histórico, que es sobre Minerva Minaval, que aparece en el libro de Vargas Llosa, aparece en su libro como vagamente, así un poco, ¿no? Y pero se coge como la protagonista, pero el hecho histórico de esta mujer, que es una mujer que nace en Dominicana y que tiene un grave problema con Trujillo, que es el gran dictador de allí, bueno, el dictador de Dominicana, porque este hombre seleccionaba a las mujeres para llevárselas a su harén y ella le rechaza en público. Entonces ahí es donde comienza la historia. Y a partir de ahí se hace una invención cinematográfica del hecho histórico, que es lo que a mí me apasionó, en la que narramos todo lo que sucede a una mujer con unos problemas impresionantes por haber rechazado al gran dictador públicamente y a toda su familia, con otra persona que es una invención cinematográfica, que es lo que me pareció alucinante, que hacemos como el antagonista y el protagonista de una manera en que además son amigas, ¿vale? Entonces, esta historia que estamos contando como la revolución de una mujer en una situación súper crítica y todo eso me apasionó. Y yo cuando me leí el guión dije, bueno, yo voy a hacer esto como sea, porque me apetece muchísimo. Bueno, a mí me gusta mucho rodar en continuidad, ¿vale? O sea, me gusta muchísimo rodar en continuidad, creo que me apasiona. Luego me gusta muchísimo, a mí los exteriores me encantan, aunque son muy problemáticos. Pero a mí me gusta rodar los exteriores en continuidad. Entonces, claro, cuando tú ruedas con muchos planos, pues a mí no me funciona.
porque no me funciona poder rodar con muchos planos, no funciona con el sistema que yo utilizo. Y además, si tú mentalmente, cuando escribes una secuencia, la ruedas a lo largo de un día entero, que sucede en 15 minutos o en 10 minutos, la luz que va a quedar es irreal, es mentira. Para eso tienes que rodarlo en plato. Entonces, yo recuerdo una secuencia en la que pues, íbamos a hacerlo con muchos planos y de repente lo hicimos en uno. Y claro, ¿qué pasa? Pues que no pasa nada si se nubla dentro del plano. No pasa nada si dentro del plano sale el sol. Y no pasa nada si dentro del plano llueve. Y nos pasó exactamente eso. Estaba rodando en Islandia, entonces esta era una secuencia que tenía varios planos, pero la rodamos en un plano secuencial. Y en Islandia, esto fue hace 20 años. Y en Islandia, claro, cuando tú estás rodando, como allí cambia tanto la climatología, pues pasamos de que nos llovió en el plano, nos nevó, nos salió el sol y se nubló y de todo, absolutamente todo en un plano que duraba 5 minutos. Es una secuencia así, no es graciosa, pero es curiosa. Yo creo que es importante para hacer cine es contar historias. Yo creo que no es un tema de... No, o sea, contar historias que sean divertidas, que sean apasionantes, que sean fantásticas, que sean de... Pero contar historias, y contar historias que emocionen a las personas, que lleguen al sentimiento de las personas, ¿sabes? Entonces, para mí eso... mi gran maestro, el gran maestro que yo tuve la gran suerte de estar con él 4 años, de tú a tú, como mi gran maestro, porque éramos 3 alumnos con él, que era Walter Russley. Walter Russley siempre decía, leer los guiones y pensarlos con la fotografía, ¿sabes? Y luego que vuestro corazón o vuestro espíritu que fluya. Entonces yo creo que es muy importante eso. Yo lo he seguido a rajatabla toda mi vida, en casi todo. ¿Ya? Y entonces a mí me parece que es una cosa que al final, si no, se quedan como muy encorsetadas las cosas. Todo parece como que me recuerda a no sé qué película que vi no sé cuándo, sino que tenga su personalidad. O sea, tú ves nuestra historia del cine, Buñuel, por ejemplo. Pues Buñuel es una persona que tiene una personalidad tan inmensa. O Almodóvar, que lo ves a Almodóvar, y Almodóvar todos sus inicios y sus comienzos y sus grandes películas tienen una personalidad brutal. O Berlanga. Pues a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, que tengan personalidad y que cuando yo las vea no diga, joder, lo ha rodado de cualquier manera, se me ha dicho, qué interesante cómo lo ha rodado y qué bien lo ha rodado.